noches, hermano, que Dios les bendiga. Son las 8:03 de la noche aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. Y este es el curso del Instituto Teológico en Centro Internacional de Oración. Aquí en la ciudad de Montebello, una de las ciudades del condado de Los Ángeles, California. Y este es el libro que utilizamos para los 3 años de clase. El libro se llama Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico. Escrito por mi persona. Este libro se escribió 45 años atrás y ha tenido muchísimas revisiones. Es usado en Argentina, en El Salvador, hasta en Cuba, Puerto Rico, en muchos lugares utilizados por iglesias para instalar su propio instituto bíblico en las iglesias. Ese fue el propósito de este libro, que cada pastor pudiera instalar un instituto bíblico en su iglesia, entrenar a sus propios obreros, a sus propios líderes. Y ya después que terminen este curso, si quieren seguir estudiando, pues pueden ir a otros institutos bíblicos, pero darle una herramienta local a la iglesia para entrenar a obreros a un nivel en la palabra de Dios, vamos a decir, avanzado. Aquí están los 3 años de clase. Seminario Teológico Práctico. Usted lo puede adquirir en Amazon o en eBay. Otra vez, Seminario Teológico Práctico. Esta es la portada. Esta es la parte de atrás del libro. Este es el gruesor del libro. Y hoy estamos en la página 73. Y todas las clases que vamos a dar, aquí es que las vamos a dar. De ese libro. De ahí que las vamos a dar todas las clases que se van a dar. Estamos estudiando ahora temas del libro de Apocalipsis. Ya hemos dado como unas 5 clases del libro de Apocalipsis de diferentes tópicos. En la clase pasada dimos el segundo sello. Y en la clase antepasada dimos el primer sello. Y ahorita, si Dios nos permite ahora, en esta clase estaremos estudiando, si podemos, el tercero, cuarto o quinto. Vamos a ver qué lejos llegamos con los datos que tenemos preparados o que Dios nos ha dado que transmitamos acerca de este tema. Así que aquí estoy hablando con ustedes a la misma vez, preparándome para arrancar en la clase. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, y sabemos que en el libro de Apocalipsis se describe, en los 3 primeros capítulos se describe una historia de la iglesia, las 7 iglesias, y hay diferentes interpretaciones de esas 7 iglesias que existieron, que fueron real, pero en ellas, en cada uno de ellas hay una representación espiritual de tiempos, de años, de etapas de la historia desde que Cristo nace, desde que la iglesia entra en la gracia en Pentecostés, hasta la última etapa de la iglesia antes del arrebatamiento. Así que esas 7 iglesias simbolizan etapas históricas hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia. Después el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis nos muestran a nosotros la divinidad de Cristo, el Cristo glorificado. Nos da un cuadro del cielo, del trono celestial, nos da un cuadro de la iglesia, especialmente capítulo 4, y más certeramente capítulo 5, nos enseña la iglesia arrebatada, ya en el cielo, adorando a Dios, representada en 24 ancianos. Nos dice que vienen de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, así que no pueden ser 24, son un simbolismo de la iglesia ya arrebatada en el cielo. Y luego en Apocalipsis 5, versículo del 11 en adelante, nos dice que son millones de millones. Así que antes que empiece la gran tribulación, en el capítulo 6, vemos que ya en el capítulo 5 la iglesia está en el cielo. Por eso muchos de nosotros, muchos de los pastores, ministros, creyentes, creo que la mayoría, creemos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Porque aparte de Apocalipsis capítulo 5, que la iglesia está en el cielo, antes que empiece la gran tribulación, en el capítulo 6, hay muchos más versículos en toda la Biblia que nos habla del carácter de Dios, que nos habla de cómo la iglesia no va a pasar la gran tribulación.
La iglesia pasará tribulaciones, las estamos pasando. Cada uno de nosotros pasaremos tribulaciones en el caminar con Dios, pero la gran tribulación es el tiempo de la ira de Dios. Y Dios no ha puesto su iglesia para ira, sino para alcanzar misericordia. Bueno, si usted quiere una clase ya detallada acerca de por qué la iglesia no va a pasar la gran tribulación, búsquela en YouTube. Si usted busca Ministerio Pastor Aquiles Acosta en YouTube, Ministerio Pastor Aquiles Acosta en YouTube, ahí usted va a encontrar cientos de clases, cientos de predicaciones y la clase que usted quiera. Muy bien. Cuando llegamos al capítulo 6 del libro Apocalipsis, ahí se nos introduce los sellos de la gran tribulación. Y eso es lo que estamos estudiando. Ya estudiamos el primer sello, ya estudiamos el segundo y hoy empezaremos en el tercero. Ahora, hermanos, en cada una de estas clases estoy dando esta explicación que voy a dar en este momento, porque hay diferentes maneras de interpretar la gran tribulación. Hay una manera que interpreta la gran tribulación con 7 sellos. Luego en el capítulo 8 nos habla de 7 trompetas de juicio. Luego en el capítulo 16 nos habla de 7 copas de la gran ira de Dios. Y luego más adelante nos habla acerca de 3 ay. En otras palabras, hay como en el sentido de dolor, como a Dios doliéndole lo que él mismo tiene que hacer. ¿Cómo entender esto? Que si a Dios le duele profundamente y utiliza especialmente la traducción al castellano, ay, y nos da 3 ay de dolor por la gran plagas finales que está mandando a la gente que vivirán en la gran tribulación. Para entender esto, quizás como padre, como madre, un ejemplo muy pequeñito comparado a los ayes de Dios es que siente un buen padre. Estoy hablando de un buen padre y una buena madre cuando castiga severamente a sus hijos. ¿Siente placer o siente dolor? Yo me recuerdo castigos que yo le di a mis hijos, especialmente a mi hija más pequeña, a Raquel, y ella ni se acuerda de eso. Y cuando hablamos de eso, ella se ríe, pero fíjese que a mí me causa dolor. A mí me causa dolor. Entonces, vemos ahí con esos ay. Fíjese que Dios hubiera podido expresar eso de otra manera. Por ejemplo, ya que me metí en esto, porque yo solito me meto en problemas, me salgo de la línea que tengo que toda mi clase, mire para acá, todas mis notas, y yo solito me siento aquí y me empiezan a venir cosas a la mente y me meto en problemas. Pero a ver, Apocalipsis capítulo 9, versículo 12. Apocalipsis capítulo 9, versículo 12. Vamos a darle un toquecito a lo último de la gran tribulación, a los ay de la gran tribulación y mantener esta idea que es la expresión, el significado de la palabra ay, porque, por ejemplo, el término ay en castellano es un poquito, ¿cómo pudiéramos decir? Complicado, porque hay aquí mexicanos, ¿ve? Ahí se usa como una palabra que identifica cantidad o lugar, ¿ves? ¿Ves? Ay, claro, se escribe diferente, pero suena igual. El sonido es igual. Y luego está este ay, ¿ok? De Apocalipsis 9, versículo 12. Apocalipsis capítulo 9, versículo 12, dice así. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Así que son 3 ayes de dolor, de agobio, de algo que Dios no quiere hacer, pero tiene que hacer para cumplir justicia por la raza humana antes que empiece el milenio. Antes que empiece el milenio. Así que fíjese, están los 7 sellos
Apocalipsis capítulo 6. Están las 7 trompetas, Apocalipsis capítulo 8. Están las 7 copas, Apocalipsis capítulo 16. Y están los 3 ay. Y hay interpretaciones de esto que es así, que Dios en estos 7 años de gran tribulación, primero va a mandar 7 sellos de juicio. Después va a mandar 7 trompetas de juicios más. Después va a mandar las 7 copas de la ira de Dios. Y después va a mandar los 3 ayes. Así que hay una interpretación que ve los sellos, las trompetas, las copas y los ayes como una cosa consecutiva. Viene uno primero, viene otro después, viene otro después, viene otro después, viene otro después. Sin embargo, hay otra interpretación que es la que yo considero que es la más correcta. Aclaro que yo pueda estar equivocado, no sabemos todo. Las dos interpretaciones tienen sus bases, pero yo considero que esta otra interpretación es más explicativa. ¿Cuál es? Que los sellos es una narración breve de la gran tribulación. En otras palabras, te habla del anticristo que aparece en el primer sello, en un caballo blanco que simboliza religión, con una corona que significa poder político y con un arco sin flecha que significa poder militar. Primer sello. Segundo sello, te dice, a ver, mantengámonos en el primer sello. Te dice eso, que el anticristo tendrá poder religioso, poder político, poder militar, pero no te dice cómo. No te dice cómo. Ahora cuando leemos las trompetas, las copas y los hay, te da los detalles de cómo el anticristo va a tomar su poder religioso, político y militar. Así que vemos que los sellos son una descripción breve, una introducción de toda la gran tribulación. Fíjense que en los últimos sellos vemos a los grandes de la tierra que reconocen la ira de Dios, dicen, por ejemplo, vamos a ir ahí un momentito. Fíjense que esto que acontece en Apocalipsis capítulo 6, dice el versículo 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas, los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Cuándo es que la gente que no cree en Dios reconoce que la gran tribulación y lo que viene y ha acontecido viene de parte de Dios? Al final de la gran tribulación. Al final. Si vemos a través de toda la gran tribulación, los grandes, los reyes, los capitanes están blasfemando, están en contra del Cordero, están en contra del Padre. Así que vemos aquí una evidencia de que los sellos son una descripción básica, breve, de toda la gran tribulación. Ahora, por ejemplo, el segundo sello, que lo dimos en la clase pasada, nos habla de versículos 3 y 4, Apocalipsis 6, versículos 3 y 4, cuando abrió el segundo sello y oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió un caballo bermejo, rojizo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que este sello segundo es guerra, muerte de guerra, pero no nos dice cómo es la guerra, no nos dice cuántos soldados, no nos dice qué tipo de armamento, no nos dice en qué lugar del mundo, ¿ves? Pero cuando estudiamos las trompetas y estudiamos las copas y estudiamos los ahí nos dan detalles y vemos que la Biblia nos habla de helicópteros, apaches de guerra,
que Juan lo describe como una langosta, como un grillo grande, enorme, de hierro, que echa fuego por la boca, que echa fuego por la cola, que sus alas suenan como las muchas aguas del mar cuando se estrellan en las rocas de la orilla. ¿Qué aparato es esa bulla? ¿Qué se parece, hermanos míos, a un grillo, a un chapulín, a la langosta que se está refiriendo el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan? Un helicóptero. Y vi una estrella caer sobre la tierra y echó humo y se oscureció el sol, se oscureció la luna. No puede ser una estrella porque casi todas las estrellas son más grandes que el planeta Tierra. Estamos hablando de una bomba nuclear. Ese es el efecto de una bomba nuclear. Juan está viendo en visión y él trata de describirlo con lo que él conoce, con lo que él ha oído, una estrella que está cayendo. Pueden ser aerolitos, pueden ser fenómenos, eso lo vamos a estudiar, los fenómenos en la gran tribulación sobre el planeta Tierra y sobre el universo, lo estudiaremos en el sexto sello. Entonces, en cada clase yo me estoy repitiendo esto, porque esto es muy importante para poder entender el libro de Apocalipsis. Que cada sello está detallado y escrito más adelante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8 con las trompetas, en el capítulo 16 con las copas y en el capítulo 9 con los ayes. Así que ya, habiendo explicado esto y que lo voy a explicar en cada clase porque quiero que se quede grabado, porque cuesta trabajo poderlo entender, vamos al tercer sello, que es lo que nos toca hoy en la clase. Y el tercer sello que se encuentra en el versículo 5, Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Entonces vamos a leer la descripción breve que nos da el tercer sello y luego vamos a ver los detalles de ese tercer sello en las trompetas y en las copas. Y los ayes los vamos a dejar para el sexto sello, porque los tres ayes tienen que ver con las últimas cosas que acontecen en la gran tribulación. Así que nos vamos a mantener en las trompetas y en las copas. Muy bien, Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, correcto, gracias. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Así que vemos aquí que aquí está hablando de hambre, de restricciones con relación al fundamento, a lo fundamental de la comida, de los alimentos. En la página 63, en su libro, si ustedes se fijan, y llegan hasta donde dice el tercer sello, Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, hambre o escasez. ¿Ok? Está en su página 73. Otra vez, si usted quiere los 2 primeros sellos, también están ahí en la página 73, estúdielos o busque la clase. Muy bien. Voy a guiarme por las notas que tenemos en la hoja 73, pero también agregándole varios versículos bíblicos que he estudiado últimamente. Así que, hambre o escasez, racionamiento, ¿cómo acontecerá? Fíjense que en el capítulo 6, en el tercer sello, nos dice que va a haber hambre, pero no te dice cómo. No te da los detalles, pero ahora los vamos a ver los detalles, ¿ok?
Apocalipsis capítulo 8, ¿no ven que está ahí en sus notas en el libro, la página 73? Apocalipsis capítulo 8, vamos a leerlo, versículos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 y 7. Así que nos vamos para ver si ustedes ven el capítulo 8, vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Ven? ¿Ves? 7 trompetas. Entonces, fíjense que las trompetas van a describir los sellos. Vimos que en el tercer sello es hambre, pero la Biblia no nos dice cómo será esa hambre. No nos dice por qué habrá esa hambre. Pero ahora cuando leemos las trompetas, en el versículo capítulo 8, versículos 6 y 7 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel o la primera trompeta tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. ¿Ya están viendo cómo va a empezar el hambre? En la gran tribulación habrá granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba toda la hierba verde. Si se quema una tercera parte de los árboles y se quema una tercera parte de la hierba verde, ¿causa hambre? Está hablando de una tercera parte de los árboles. No solamente causa hambre, sino que esto va a causar tremendas epidemias. ¿Ves? Ahorita no estamos estudiando las epidemias, vienen adelante los otros sellos. Fíjense cómo Dios nos da los sellos divididos. No te habla del anticristo y de la guerra y del hambre y todo ligado, sino va sello por sello. Primero el anticristo, segundo guerra, tercero hambre, cuarto epidemia, quinto persecución. Te va dando los sellos, las diferentes cosas que van a acontecer a través de toda la gran tribulación. Y ahora que estamos aquí en el tercer sello, hemos leído que va a haber hambre, que va a haber racionamiento, escasez, pero no te dice Apocalipsis 6 cómo. Pero cuando vamos y estudiamos las trompetas, nos dice, versículo 7, Apocalipsis 8, 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Fíjense que no dice y que hubo sobre la tierra, sino lanzado. Lanzado implica una mano. Una mano. En otras palabras, que esto es juicio de Dios, deliberado, calculado. Hay cosas que acontecen en el planeta Tierra por la misma mecánica del planeta. La misma mecánica del planeta. Por ejemplo, si usted va a un lugar alto al lado del mar, como esas cataclismos que hay, ¿qué otra palabra pudiéramos usar? Cuando estamos así como en un lugar bien alto al lado del mar y el mar está allá abajo, ¿cómo le pudiéramos llamar? ¿Un barranco? ¿Un despeñadero? Y usted hace así y extiende las manos y se lanza. Y en medio del vuelo usted empieza a aletearle y aletearle, y por mucho que usted se aletee, se va a reventar en el despeñadero. Porque esa es la ley de la naturaleza. La ley de la gravedad, nadie te podrá librar, solamente un milagro de Dios. ¿Ves? O sea, hay cosas que acontecen porque hay una mecánica en el planeta Tierra que puede ser que las desgracias que vengan sean causadas por nosotros o sea una reacción del mismo planeta. Pero aquí no está aconteciendo esto. Aquí vemos la mano de Dios lanzando estas plagas. ¿Lo pueden ver?
que versículo 7, Apocalipsis 8, 7, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados lanzado a la palabra. Fíjense el valor que tiene cada palabrita en la Biblia. ¿Por qué no dice y fueron echados como si nada? Pero un lanzado, por eso la lanza como arma se llama lanza porque es tirada por una mano. ¿Ves? Entonces vemos aquí que este granizo y este fuego en el juicio de Dios fueron lanzados sobre la tercera parte de los árboles. Se quemó y se quemó toda la hierba verde. Así que se quemó una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Y esto también tiene ya que ver con otra plaga que viene, otro sello que viene, que tiene que ver con epidemias. Porque yo no sé si ustedes saben que los árboles es lo que purifica el aire del planeta Tierra. Por eso estamos tan preocupados de que en las Amazonas están desapareciendo grandes miles de acres de plantaciones en las selvas allá de Indonesia, porque esos son los pulmones de la tierra. Eso es lo que purifica el aire, el oxígeno que nosotros respiramos. Y se muere una tercera parte de los árboles y toda la hierba. ¿Qué causa? ¿Qué causa? Muy bien, si muere una tercera parte de los árboles, ¿qué va a pasar con las frutas, hermano? Va a haber muy poquita. ¿Qué va a pasar con las verduras, hermanos? ¿Qué va a pasar con los productos de papel? ¿Sabe usted qué papel se hace? De árboles. Textiles, la ropa que usted se pone, las medicinas. ¿Ven la catástrofe, hermano? Como todo es una cadena. Ven que el tercer sello en el capítulo 6, versículos 5 y 6, te dice que va a haber hambre, pero no te dice cómo. Pero ahora las trompetas empiezan a entrar en detalles, darte las explicaciones y todavía no hemos leído las copas, que te da más detalles todavía. Y podemos ver la desgracia que vendrá sobre el planeta Tierra en los 7 años de la gran tribulación. ¿Usted cree que Dios va a someter a su iglesia a esto? Mire, estamos nada más, mire, ya dimos 2 sellos, el anticristo, su poder religioso, político, militar, el segundo sello, las grandes guerras que estudiamos en la clase pasada, ejército de 200 millones de soldados, escrito en el año 100. Dios diciendo que cuando llegue la gran tribulación se van a enfrentar ejércitos de 200 millones de soldados. Eso no existía en el año 100. No existía en el año 500, no existía en el año 1200, 1300, 1500, 1900. No existía. Sin embargo, hoy sí existe. Hoy sí existe. Y está escrito en la palabra de Dios. Entonces vemos que, otra vez en capítulo 6, insisto en esto, te da un detalle breve, pero luego todos los detalles cuidadosos se te van dando a través del libro Apocalipsis otra vez. Así que vemos que habrá hambre. Muy bien, a ver, ¿qué más? Versículo 8. Bueno, muy bien. Aquí en el versículo 7 otra vez, y se quemó toda la tierra verde. ¿Qué pasa si la hierba verde se quema? Primeramente, eso va a causar grandes ¿qué palabra puedo utilizar? Usted sabe lo que pasa aquí en California cuando hay un incendio y se quema la hierba y después viene la lluvia. Derrumbes. Porque qué cosa es lo que aguanta la tierra en estos lugares donde hay caída, donde hay montañas. Y eso lo vemos mucho aquí en California, los barrios acá que se construyen en Pasadena y Pasadena, en los lugares como Big Bear y Lake Arrowhead, todas estas casas de millones de dólares que a la gente de dinero le gusta comprar en estos lugares de montaña, y luego viene un incendio, y luego se quema la hierba, y luego vienen las aguas, y vienen los derrumbes, las grandes cantidades de lodo. La tierra se erosiona,
Se dan de cuenta cuando leemos en la Biblia una cosita por arribita nada más y luego no entramos en detalle. Decimos, ¿qué tanta gran tribulación podrá haber en el mundo con todos los avances que hay? No va a haber ningún avance. Todo se viene abajo. Y estamos leyendo nada más, todavía nos falta el cuarto sello, el quinto sello, el sexto sello. Todo. Y mire, con un pequeño detalle, mire lo que está pasando hoy en día en Medio Oriente. Todo ese tapón que hay en el estrecho de Hormuz, ¿qué está causando? ¿Qué tenemos que ver nosotros con el estrecho de Hormuz? Y con la bronca que hay allá. Estamos aquí en California, pero mira que lo que está pasando allá está afectando a tus hijos. No se pueden comprar el par de tenis que necesitan. Usted no puede llenar el tanque de gasolina como lo llenaba antes, porque ahora te está costando el doble. Y no solamente eso, no sé si usted lo ha notado, porque estas cosas te las van haciendo suavecita para que tú no la sientas. Subió la leche, subió los huevos, subió la carne, subió el pollo. Ahorita usted va a la tienda y con $100 no compra nada. No compra nada. Y esto tiene que ver con el canal de Hormuz, que nosotros no tenemos que ver nada con esa gente, ni con ese canal. Se está el mundo de hoy en día es un mundo que lo que pasa en el extremo del planeta Tierra afecta a los demás. Y eso que nosotros vivimos en un país que tiene todos los adelantos, imagínense en México, en Guatemala, en los países donde hay muchas más necesidades que aquí. Entonces fíjense acá, si no hay hierba, ¿hay leche? No hay leche, porque ¿qué comen las vacas? No comen piedra. Entonces, si no hay hierba, no hay carne, no hay leche, no hay queso. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, ahora sí podemos entender. Ahora sí podemos entender. Versículo 8 y 9, mire, dice así. Y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Mire, cuando leemos el versículo 6 y 7 y vemos que se quema la tercera parte de los árboles y toda la hierba, ya eso es suficiente. Ya eso es suficiente para la catástrofe en el mundo. Pero continúa la Biblia diciéndonos. Y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiente en fuego fue precipitada en el mar y murió la tercera parte del mar, se convirtió en sangre. Así que vemos que va a haber escasez de frutas, de medicina, de textiles, de papel. Va a haber escasez de carne porque no hay hierba, no hay leche, no hay vacas. El mundo animal va a perecer. Y encima de eso, en el versículo 8 nos dice a nosotros, y en el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué le pasa entonces a los peces? Les pregunto a la clase. Mueren. Entonces vemos ahí una tragedia inmensa en la tierra, en los cielos y en el mar. ¿Qué tiene que ver? Ahora leamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y vamos a ver si entendemos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, el tercer sello. Y cuando vio el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza. ¿Qué significa esto de balanza? Racionamiento, escasez, medir la cantidad de víveres
que todo el planeta Tierra puede comer. Balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. En otras palabras, que algunos productos de lujo, el aceite y el vino se convertirá en productos de lujos. Porque si una tercera parte de los árboles perece, ¿con qué se hace el aceite? El aceite vegetal se hace con diferentes vegetales. El aceite de oliva se hace con olivos. Así que existirán objetos de lujo, pero las cosas principales, dice aquí que 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Qué es un denario? Fíjense que muy tremendo como la Biblia nos pone aquí un denario. Porque al decirte 1 denario, la persona que está aprendiendo a leer la Biblia, cuando yo empecé, yo decía, ¿qué será 1 denario? Pero una vez que tú entiendes qué era 1 denario, puedes calcular el costo de 2 libras de trigo en cualquier etapa, tiempo de la raza humana. Porque 1 denario era el salario diario de un obrero. Entonces, lo que ganaba un obrero en todo su día de trabajo costaba 2 libras de trigo, pagaba por todo lo que ganaba en ese día. ¿Cuánto gana aquí en los Estados Unidos una persona hoy? Vamos a hablar de un sueldo averaje, ni muy alto ni el peor. ¿Ok? Año para, si alguien nos oye la grabación dentro de 3, 4 años, estamos acá en el mes de agosto, agosto 3 de agosto, correcto, del año 2026. ¿Cuánto gana una persona acá, averaje, en los Estados Unidos? A ver, opiniones. Hermano, Moisés. Ok. $150, pastora, por día. 20, pero el día completo, que es 1 denario. $150. A ver, ¿otra opinión? ¿Cuánto? ¿Al día? $350 al día. Se me hace que un salario averaje no. Eso ya es un salario alto. Hay gente que sí gana, hay gente que gana hasta $500 diarios aquí en los Estados Unidos. Pero estoy hablando averaje. Ok. Imagínense que usted vaya a la tienda y con $150 compre 2 flautas de pan, 2 libras de trigo. Fíjense qué cuidado tuvo Dios en su palabra. Porque si nos hubiera puesto cantidad en oro, también se pudiera calcular, pero fuera más difícil. Pero una vez que sabemos que el denario es el diario, el sueldo de un día de trabajo de la persona, dentro de 10 años podemos calcularlo. Y pudiéramos mirar atrás la historia y calcular qué se podía hacer en el año 1900, que ganaba una persona al día. Linda la palabra de Dios. Entonces, cuando dice aquí que el tercer sello es hambre, y ahora nosotros buscamos las trompetas, y las trompetas nos dice que va a caer granizo, fuego, sangre sobre el mar, sobre los árboles, sobre la hierba. Una tercera parte de los árboles va a podrirse, va a quemarse, toda la hierba se va a dañar, el mar va a quedar lleno de polución, donde van a morir. ¿Qué causa eso? Hambre. Entonces, por eso, hermanos, yo creo que la explicación de que el relato breve de los sellos están explicados con los detalles, con las trompetas y con las copas. A ver, veamos un poquito de las copas. Nos vamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Y vamos a ver 3 versículos nada más. Versículo 1. Y estamos en el tercer sello, lo que es hambre, ¿verdad?
lo que es hambre. Muy bien, tercer sello, hambre. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los ángeles. Así que fíjense que este es Dios desde el cielo hablando y diciéndole a sus ángeles para que ejecuten las grandes catástrofes y la gran tribulación. Entra en acción. Y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces vemos aquí, ¿qué nos describen las 7 copas? Ya hemos visto que nos describen las trompetas, que nos describen las 7 copas con relación al hambre, al tercer sello, el sello del hambre, versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. ¿Cómo es la sangre de un muerto? ¿Cómo está la sangre de un muerto? Coagulada. Así se va a ver el mar. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Fíjense que usted dirá, pero esto es lo mismo. No es lo mismo. Porque las trompetas era una tercera parte. Pero aquí es todo. ¿Por qué? Porque esto es progresivo. Si la tercera parte de los peces del mar se mueren, ¿qué va a acontecer? ¿Los demás quedan vivos? ¿O se van muriendo también? Se va contaminando. ¿Ven? Se va contaminando. En otras palabras, allí en la trompeta nos dice que cayó sangre, pero aquí nos dice que ya está coagulada. ¿Lo ven? Ven que son detalles que si usted, vaya, si no hay una revelación de Dios, porque ni siquiera es leerlo despacito, porque usted puede leer algo despacito y no entenderlo. Ni siquiera es leerlo rápido, es tener revelación de Dios. ¿Ves? Que cuando usted lee estas cosas pueden ser que se suenen igual, pero no son igual, sino Dios está dando diferentes detalles. Y por supuesto, leemos el versículo 3 otra vez, estamos en Apocalipsis 16, viendo las copas en la gran tribulación, dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. Mira, si hubiera dicho en sangre, sería igual que la trompeta. Igualito que las trompetas. Pero aquí dice como de muerto. Que ya aquella sangre que cayó se ha coagulado. Y usted está diciendo, pero ¿cómo es que va a haber sangre? Bueno, ¿sabía usted que su cuerpo produce sangre? Fíjense que a ti no te tienen que cambiar la sangre. Porque tus riñones limpian tu sangre. La cantidad de sangre que tienes, según vas creciendo, vas teniendo más sangre. La gente que van y se sacan sangre para donarlas, ayudar a otras personas, le dan un vasito de jugo de naranja y el mismo cuerpo repone la sangre que ha perdido. Pero si usted tiene una herida grande y pierde su sangre, usted va a morir. ¿Ves? Porque no le da tiempo al cuerpo a reproducir sangre. Pero si una persona se hiere y su herida se coagula, fíjense cómo Dios ha creado las cosas. Que si hay una herida, si es muy grande, hay que coserla para que esa herida coagule. La sangre haga un cuajo, se coagule. Y entonces la sangre que se ha perdido, tu propio cuerpo la recupera. ¿Y quién creó los órganos que producen sangre? Dios, ¿qué cosa ha puesto? Aquí tenemos una doctora en esta clase, pero Dios ha puesto que cada glóbulo rojo en tu cuerpo, y aquí estoy un poquito ignorante o se me olvidó lo que estudié hace tanto tiempo, pero doctora, ¿qué produce la sangre? ¿Los glóbulos blancos o los glóbulos rojos? La sangre, no, la médula. La médula. Ok, muy bien. ¿Los glóbulos blancos y rojos producen la sangre?
Muy bien, ese es el alimento de la sangre. Bueno, para una mente poco ignorante como la mía en algunas cosas, ¿no? En esta, vamos a decir, nuestro cuerpo produce la sangre. Y Dios ha creado órganos que si usted lo agarra, se doblan, si los tira al piso, se mueren. Y eso está dentro de nosotros toda la vida, vivos. Usted no se acuesta a dormir y dice, ay, estoy preocupado porque mi corazón va a parar de latir. No, se está durmiendo, el corazón está latiendo. ¿Ves? A no ser que te dé un ataque al corazón y te mueras, pero normalmente casi nadie se preocupa si usted está saludable de que si usted va a parar. Usted no se preocupa si sus uñas crecen o no. Ni su pelo tampoco, a no ser que esté ya como yo, que ya... Pero son cosas que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué tiene que ver eso con la sangre de la gran tribulación? Bueno, Dios está diciendo que va a haber sangre, Él es el creador. Él lo puede hacer. Él puede hacer que de la tierra salga sangre. Así que vemos aquí que ya sea por las cantidades de muertos. Se recuerde que en segundo sello estudiamos que habrán guerras de grandes cantidades, millones, billones de personas que morirán. Billones. Vimos cuando estudiamos el segundo sello las guerras que vendrán sobre la tierra, que 4 confederaciones alrededor del río Eufrates, que al norte está la Confederación Soviética, que no existe ya, pero en la gran tribulación va a volver a existir. Gog y Magog. Vemos que al este está la India, está China. La India es el país que más gente tiene en el mundo. No me recuerdo cuántos billones. Quizás alguien pueda ayudarme en esto. ¿Cuántos billones de personas hay en la India y hay en la China? Billones, no millones. Hay billones. A ver, ahí búsquenle mientras que yo sigo hablando. Al este la Confederación Asiática. Al oeste los países europeos. Estamos viendo el río Eufrates como centro. Eso está en Apocalipsis capítulo 9. Lo leímos en la clase pasada. Y al sur están todas las confederaciones árabes. Y fíjense que estas son las confederaciones que hoy, hermanos míos, estamos viendo. ¿Ves? Cómo Rusia aliado con la China, con la India. Cómo todos los países árabes aliados. Y luego está Israel con Europa y los Estados Unidos. Las 4 confederaciones principales que la gran tribulación nos dice a nosotros que se van a arrancar la vida, millones, billones. A ver, ¿ya lo encontramos los datos? ¿Todavía no? A ver, dígamelo desde allá. En la India, ¿cuántos billones hay? Espérate suavecito. En la India, porque tiene que salir la grabación, hay 1.400.000.000 de personas. A ver, en la China. En la China hay 1.41 billones. En la China hay 1.400.000.000 de personas. Eso hay hoy. Y la Biblia nos habla de ejército de 200 millones de soldados. Apocalipsis capítulo 9, versículo, lo voy a dar para los que nos estén oyendo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15, 16 y 17. Apocalipsis 9, versículo 15, 16 y 17. Léalo cuando tengan tiempo. Entonces, una vez más, regresamos aquí al capítulo 16. Estamos viendo las copas en sus notas, en los versículos que le he conseguido para explicar cuál es el tercer sello, el hambre. No nos dicen Apocalipsis 6, cuando versículos 5 y 6, que nos habla del tercer sello de hambre, no nos da los detalles cómo van a ser esa hambre, pero luego en el capítulo 8 con las trompetas y el capítulo 16 con las copas nos explica. Otra vez voy a leer versículos 3 y 4, dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Así que vemos que con la trompeta muere una tercera parte de los peces del mar, pero ya
esa corrupción siguió corrompiendo más el mar, corrompiendo más el agua, los ríos, y aquí vienen los ríos, el versículo 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Algunos dicen que no es sangre, toda esa explicación que di de la sangre, pero otros dicen que Juan está tratando de describir la corrupción que ve, que no es necesariamente sangre, sino una cosa podrida, apestosa. Y Juan, en aquellos tiempos, tantas guerras que había, tantos muertos, etcétera, sabían cuando moría una persona que la ponían en una cueva, etcétera. Recuérdense como la hermana de Lázaro dijo, cuando iban a abrir la cueva, Señor, ya hiede. Y lo tenían en una cueva y se sentía en mal olor. Entonces, algunos comentaristas dicen que el mar no es que se convirtió en sangre, porque sangre es un elemento que solamente existe en el cuerpo humano y en animales, sino que se está refiriendo de Juan describiendo lo que está viendo. Y lo más conocido que él tenía para describir la podredumbre, la catástrofe que estaba viendo los ríos y en el mar, porque Juan está viendo esto en revelación. Y fíjense que Dios le permite hasta oler en la revelación. Yo no sé, pues hermano, porque en los sueños nosotros no me recuerdo que podamos oler, pero sí vemos en colores. Los sueños te aparecen en colores, las personas, la cara, todos los detalles. Y puede ser que en el sueño se diga, esto huele mal, pero ahora me viene esto a la mente y no me recuerdo yo si en sueño yo he olido lo que estoy viendo en el sueño, por supuesto. Bueno, Juan está oliendo, Juan está viendo, y muy probable que lo que está es describiendo lo que ve y se le mira como sangre y huele a podrido como sangre. Puede ser que no sea literal, sino que así como él ve una gran langosta, y siempre tengo que explicar esto porque para nosotros los latinos, cuando oímos el término de langosta, pensamos la langosta marítima. Pero en la Biblia, cuando aparece el término de langosta, está hablando de grillos, de chapulines que comen los árboles, que son una plaga. Y Juan dice que ve langostas inmensas de hierro que echan fuego por la boca, fuego por la cola, que tienen muchas alas y que el sonido de sus alas es como las muchas olas del mar cuando rompen en la orilla de las piedras. Entonces, ¿qué está describiendo Juan? Porque no hay ninguna langosta de hierro, pero se mira como una langosta. ¿Cómo se mira un helicóptero? Los grandes cristales que tiene al frente, la cabeza grande, la cola larga. ¿Y qué es lo que hacen estos helicópteros de guerra hoy? Echan fuego por la cola, echan fuego por la boca, echan fuego por todos lados, hermano. Entonces Juan describe en el libro de Apocalipsis las cosas que van a acontecer después que Cristo venga en la gran tribulación. Fíjense que las armas que existen hoy, si estamos viendo las guerras de hoy, que ya están evitando los países de poner a soldados en la batalla. ¿Qué utilizan? ¿Qué están utilizando? Drones. ¿Qué más? Misiles, drones, robots. Todo esto ya está en el libro de Apocalipsis. El invento del satélite, de la computadora, de las bombas nucleares, de la bomba de guerra, de los helicópteros, de los aviones de guerra, los cañones, todo está aquí en el libro de Apocalipsis, en tiempos donde la gente se alumbraba con vela, donde no existía un rifle, no existía una pistola, no existía, hermanos míos, ni la dinamita existía todavía. Así que lo vemos aquí. Entonces vemos aquí que cómo es que viene el tercer sello. Fíjense, nos hemos tomado una hora de clase para describir un solo sello. Porque yo, sentí
de parte de Dios que en este curso diéramos las cosas detalladas. Porque en otro curso simplemente le he dado 3 sellos de un tirón, 4 sellos de un tirón, pero se pierde muchos detalles. Y quiero que quede grabado esto para los que quieran verdaderamente estudiar en profundidad el libro de Apocalipsis, o lo mejor que se me ha sido revelado a mí. Y hay muchos, hay hombres que conocen mucho de estos estudios más que yo. Por ejemplo, en El Salvador está el pastor Luis Córdoba, panameño, pastor de la iglesia Monte Carmelo, y ya él tiene, si no me equivoco, casi 60 años en el ministerio y lleva 60 años enseñando escatología, enseñando profecía, uno de los doctores en profecía más certeros, más conocedores de estas clases proféticas. Otra vez, por si alguno lo quiere conseguir, porque usted lo puede conseguir en YouTube, la iglesia Monte Carmelo, en el San Salvador, Colonia Luz, pastor Luis Córdoba, panameño, presbítero de las Asambleas de Dios, un hombre conocedor en gran manera de estos, de la escatología, de las cosas proféticas de la Biblia. Muy bien, entonces ya hemos visto el tercer sello, vamos a ir al cuarto sello, que es muerte. Nos queda media hora de clase y voy a tratar de escribir el cuarto sello, que es el sello de muerte, pero más bien es un sello que introduce lo que son las epidemias de la gran tribulación. Por supuesto que si usted a lo mejor no lo ha notado, pero si pone un poquito de cuidado, va a ver que es lógico que el cuarto sello sea epidemias. Exactamente, porque si el segundo sello es guerras y van a morir, dice la Biblia que van a morir en esas guerras de estos 4 confederaciones de países, Confederación Soviética, Asiática, Árabe y del Occidente, van a morir una tercera parte, dice la Biblia, una tercera parte de la raza humana. Estamos hablando que quizás cuando esto sea en la gran tribulación, porque hoy en día hay 8 billones de personas en la tierra, pero vamos a suponer que cuando esto acontezca haya 9 billones para que la matemática sea fácil, porque todavía no hemos llegado a la gran tribulación. Eso quiere decir que 3 billones de personas van a morir posiblemente en una semana. Es muy probable que en poquitos días, hoy en día, puedan morir 3 billones de personas. Si los rusos, mire, la China, la India, Pakistán, toda esta confederación del este, todos tienen bombas nucleares. Todos. En la clase, cuando estudiamos las guerras, el segundo sello, dimos el número de bombas nucleares que tiene cada país. Rusia tiene 5.500, en algunos estimados, en otros estimados 6.000 bombas nucleares tiene Rusia, es el país que más bombas tiene. Los Estados Unidos tiene 5.000 bombas nucleares. La China tiene 600 bombas nucleares, estoy dándole las cantidades de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Si estos países empiezan a tirarse bombas nucleares unos a los otros, ¿pueden morir 3 billones de personas en 3 días? Facilito. Y esto está escrito en la Biblia, en el año 100. Y nosotros somos la generación que podemos ver la existencia de esto. Porque esto no se puede, la existencia de que pudieran morir 3 billones de personas en pocos días en el año 1950 no se podía. Porque no existía esa cantidad de gente en el mundo ni las armas que hay hoy. Pero hoy nosotros ya, y esto no ha acontecido todavía,
de aquí que sea la gran tribulación, las armas serán más sofisticadas que las que son hoy. Pero hoy en día ya nosotros somos la generación que podemos ver real, existente, esto que dice la palabra de Dios. El poder controlar el comercio universal con el número de la bestia. Porque todos tenemos números. De sobras tenemos números de chequera, números de la tarjeta de la cajera automática, números de cuenta bancaria, números de seguro social, números de la licencia de conducir y todas esas cantidades de números que cada ser humano tiene van a desaparecer. Así como va a desaparecer el dinero físico de papel, va a desaparecer, ya está desapareciendo. Porque tú trabajas y automáticamente te ponen la cantidad en el banco, tú vas a la tienda y con la tarjeta del cajero automático pagas, tú no tocas el dinero. Ya eso existe. Hay gente que hoy en día no anda con dinero efectivo. Es más que aquí en los Estados Unidos, me imagino que en Europa, en otros lugares también, pero hay tiendas que no te reciben dinero efectivo. Tienes que pagar con tu tarjeta de crédito o con tu tarjeta de cajero automático. No te reciben dinero en efectivo. Ya eso está aquí. Entonces, todas estas cosas que están en la Biblia, en la palabra de Dios, nosotros somos las generaciones que lo hemos visto en real. Fíjese, me recuerdo años atrás cuando yo daba estas clases, en los años 1990, que se hablaba de una tarjetica, como las tarjetas de crédito, que iba a tener un chip. Se hablaba de las tarjetas que iba a tener un chip. Y se nos hacía, y cuando daba yo estas clases, cuando veía yo los documentales y las explicaciones de la palabra de Dios, etcétera, que iba a haber una tarjetita que iba a tener un chip. Hoy en día todos tenemos tarjetas con chip, todas tienen chip. Y se nos hace como nada. Y hay países que tienen un chip injertado en la piel, lo están utilizando las personas mayores que pierden la memoria, y en ese chip está registrado todas las medicinas que toman. Se lo ponen a los perritos, a los animales, y se pierden. Y el satélite encuentra dónde está el gato. El gato que se pierde por varios días, que tiene un chip. El satélite le dice al dueño en su celular bajo de qué piedra está el gato. Y cuando llega allí se encuentra que el gato está ocupado porque está con una gata. Ríense un poquito, está de luna de miel. El dueño preocupadísimo por su gato. Y ahora el satélite le dice, mira, el gato está aquí. Y va para allá y se encuentra el gato encantado de la vida con su gata. Fíjense un poquito. Tecnología de hoy. Muy bien. No sé, hermano, no sé si entrar en el cuarto sello. Vamos a entrar, porque hay tanta información aquí de las epidemias, de la muerte física y de la muerte espiritual, que mire, no voy a entrar al cuarto sello. Nada más voy a leerlo y darle por arribita, muy brevemente, por arribita, al cuarto sello. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, pero no voy a entrar en mucho detalle, lo voy a dejar para la clase que viene para darlo con cuidado y bien despacito. El cuarto sello se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 8. Aquí viene el cuarto sello. Miré y aquí un caballo amarillo. Por eso pensamos que esta muerte nos está hablando de epidemias. Qué cosa tan tremenda que cuando un cuerpo agarra epidemia, su piel agarra la textura amarilla. Los ojos. Los doctores te miran los ojos. Y si la parte blanca de los ojos ya tiene un timbre, un color amarillo, sabemos que hay infecciones internas. Sabemos que, qué tremendo. Estamos en Apocalipsis capítulo 6,
versículos 7 y 8, estamos en el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades. Note la diferencia. Que no se le vaya. Porque una cosa es la muerte y otra cosa es el Hades. El Hades en el Nuevo Testamento es... ¿Algunos de ustedes se recuerdan cuando estudiamos eso? ¿Qué es el Hades de acuerdo al Nuevo Testamento? El infierno, correctamente. Recuérdense que en el Antiguo Testamento el Hades estaba dividido en dos partes, el seno de Abraham y el lugar de condenación. Pero Cristo muere, resucita, toma el lugar de consolación, el seno de Abraham, y lo lleva al paraíso. Por lo tanto, en la gracia, en la dispensación de la gracia, en el Hades, lo único que queda es el infierno. El infierno. Entonces noten que aquí hay dos tipos de muerte. ¿La pueden ver? A ver, ¿me pueden decir cuáles son los dos tipos de muerte que hay aquí en el cuarto sello? Muy bien, pero ¿qué tipo de muerte? ¿Qué simboliza el Hades? El infierno. La muerte física y muerte ¿qué? Espiritual. Está en sus notas, ¿ok? Está en sus notas. Si usted se fija en la página 73, dice, versículo 8, muerte y Hades son diferentes, muerte física y muerte espiritual. Así que ahora ya nos habló, fíjense que esto trae una cadena. Aquí estamos hablando de la epidemia. Si han habido 3 millones de muertos que nadie puede enterrar, si se corrompió el mar, se corrompió la tierra, mueren los animales, no hay frutas, etcétera. ¿Qué es el resultado de eso? Epidemias. Fíjense que esto está escrito, cuando usted lo lee así por arribita sin entender, tal parece que no hay orden. Estamos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, tal parece que no hay orden, que Dios está tirando un puñado de ideas ahí y ustedes arréglensela para entenderla. No, fíjense, hay un orden. Hay un orden. Hay algo que va escalando. Empieza el primer sello. El anticristo aparece como símbolo de paz. Primeramente con una religión de paz. Caballo blanco. Con un arco sin flecha. Armamento. Preparándose para la guerra. Porque el arco no tiene flecha. Así que la ley es la guerra fría. El armamento. El preparándose. Europa. Porque recuérdense que el anticristo viene del antiguo imperio romano. Europa preparándose. Luego, hermanos míos, viene la corona, el tomar el poder universal, el poder político universal, con la marca de la bestia, el control económico. Más adelante, cuando estudiemos la persona del anticristo y estudiemos el poder económico, vamos a ver los productos que el anticristo controla. La Biblia te dice todos los productos que el anticristo controla. Mira, otra vez el ejemplo. Un solo producto, el petróleo. Mira lo que está causando en el mundo entero. Ahora imagínense que el gobierno de Irán controlara el oro, la plata, las especias, el petróleo. Hay una lista que no puedo entrar en ella porque no es la clase, pero solamente como preparación, una lista de 27 productos que va a controlar el anticristo en el mundo, como un monopolio. Entonces, el primer sello es eso, no te dice cómo, simplemente la aparición del anticristo, poder económico, poder militar, poder político. Segundo sello, guerras que matan billones de personas. Tercer sello, hambre. Entonces, fíjense que todo esto, el producto es epidemias, muerte física, pero fíjense que aquí Dios está haciendo una división entre las muertes que vienen por el hambre, las muertes que vienen por las guerras y las muertes que vienen por las epidemias. Así que cuando leemos estos sellos, otra vez, yo me recuerdo cuando yo empezaba a leer esto, y esto aquí que Dios ha tirado un sinfín de ideas ahí, todas enredadas, todas mezcladas, yo me hacía bola
Me tomó años leer libros, escuchar a predicadores, pedirle a Dios para poder empatar todo esto, hermanos míos. En mi poco conocimiento, digo mi poco porque hay otros que saben muchísimo más que yo, hermanos míos, y siempre tenemos que ser sobrios en esto, para ver que hay un orden, que hay una mecánica en todo esto, que el Dios de orden no nos tiró ahí una serie de información que no tienen ni lógica ni entendimiento. Sí, vemos que los sellos los describe qué cosas. A ver, díganme ustedes, ¿dónde están las descripciones de los sellos? ¿En qué se describen? A ver, ¿alguien me puede decir? Sí, ¿en qué se describen los detalles de los sellos? ¿Qué describen los detalles de los sellos? No, pero estamos diciendo que los detalles de los sellos los describen las trompetas y las copas. ¿Ve? Los sellos no tienen detalles. Los sellos te dan la idea nada más. ¿Ve? El anticristo, las guerras, el hambre, las epidemias, pero los detalles de cómo es el asunto viene después. Entonces, otra vez, nos quedan 15 minutitos nada más y no quiero entrarle mucho a esto, el cuarto sello. Ahí vamos a empezar la semana que viene, pero los voy a leer. Y abrió el cuarto sello y oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte, que es lo físico, y Hades, así le seguía, así que el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, muerte física, con hambre, fíjese, ya describió en el tercer sello el hambre, con mortandad, con epidemias y con las fieras de la tierra. Así que vemos aquí que el cuarto sello viene siendo muerte física a través de epidemias y muerte espiritual. Así que un vistazo breve nada más, muy breve. Muy bien, muerte física, Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 12. Nos quedan 15 minutitos nada más. Voy a dar un ejemplo nada más de la muerte física y muerte espiritual y lo dejamos para la semana que viene. Muy bien, Apocalipsis 8, versículos del 10 al 12. Dice así, recuerden que aquí estamos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 10. 10. El tercer ángel tocó la trompeta. ¿Tocó qué cosa? Y las trompetas describen qué cosa? Los sellos, correcto. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. ¿Puede ser posible esto? No puede ser posible. Las estrellas son más grandes que el planeta Tierra. Esto es un aerolito. Esto es una bomba nuclear. Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Versículo 11. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas, estamos en Apocalipsis 8, versículo 11, otra vez. Le doy tiempo para que lo busque. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, algo amargo, amargura. El ajenjo es amargura, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Así que vemos aquí la contaminación de las aguas potables y la causa de eso es epidemias, muertes de epidemia. Versículo 11 dice, ya lo leímos, y el versículo 12, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Así que vemos que todas estas cosas que estamos leyendo de las trompetas causan epidemias, la contaminación.
Fíjense que hace 6 años atrás tuvimos la epidemia del virus, ese virus, y un solo virus cerró el planeta Tierra. Un solo virus cerró el planeta Tierra. Bueno, eso no va a pasar en la gran tribulación. En la gran tribulación aparecerán virus que el hombre jamás soñó. Es más, que no quiero entrar más ahí, pero se lo voy a narrar. Va a haber una epidemia que va a causar tanto dolor que la gente va a querer morirse. Y por 5 meses va a estar en agonía. Y no va a haber medicina, antibiótico, no va a haber nada que le pueda calmar ni siquiera el dolor. Porque hoy en día, hermano, hoy en día aún las personas que tienen cánceres, el hombre ha encontrado medicinas que menguan el dolor. Ya llega a un punto donde hay cáncer y enfermedades donde no hay medicina que quite el dolor. La morfina, inyecciones de opio, y etcétera, ayudan. Pero van a haber epidemias en el libro de Apocalipsis que el dolor no va a desaparecer en 5 meses. Le va a tomar a la persona morir 5 meses de dolor continuo, de día y noche. Esas descripciones están aquí. Para la semana que viene las vamos a describir. Así que vemos aquí la muerte física y también va a haber la muerte espiritual, y lo dejamos para la semana que viene. Así que vamos a orar, hermanos, y nos despedimos hoy 10 minutitos antes. Milagro, yo creo que hacía años de la clase que nunca nos habíamos despedido unos minutos antes. Pero damos gracias a Dios por todo. Estoy viendo en la pantalla, para esos de ustedes que nos están viendo a través de Facebook y nos van a ver, esos que nos están viendo en vivo ahora, veo en la pantalla los nombres, pero me quedan lejitos, pero enseguida, siempre después de la clase, aquí nuestro pastor, el pastor Francisco, nos lee, porque tenemos varios ministros, pastores, maestros en esta clase, nos leen los saludos y los comentarios de algunas personas. A ver, muy bien. Buenas noches, Dios les bendiga. La hermana, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Está bien, otra persona, hermano, por favor. Sandy Flores manda saludos, bendiciones, pastor, hermanos desde Downey, California. Que Dios te bendiga, hermana. Bendiciones. Ok, la hermana Laura de Texas. Sí, San Antonio, Pastor Texas, Aquiles. hermana Laura. Que Dios te bendiga, mi hermana. A los hermanos, saludos desde Texas. Marichuy Medina, saludos desde Palmdale, California. Saludos, hermanas, desde la ciudad de Palmdale. Pastor Jorge Villeda, saludos, pastor, desde El Salvador, bendiciones. Pastor, bendiciones, que Dios le bendiga. En noviembre, el domingo 8 de noviembre, estaré en la iglesia del pastor Luis Panameño, allá en la Colonia Luz, la iglesia Monte Carmelo. Noviembre 8, en la mañana a las 9 y a las 11 de la mañana. Antonia Flores, bendiciones y saludos a mi pastor Aquiles. Es muy bendecido. Saludos a todos los hermanos y gusto de volver a reunirnos buscando el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo, hermana. Bendiciones. La hermana Laura dice, amén, pastor. Es tan agradecido las explicaciones, detalles de usted da gracias, y hace una pregunta. Pastor, explique usted que los conocimientos progresivos son las trompetas o los sellos como domino effect o simultáneo en unos casos. Otra vez, las trompetas y las copas describen los sellos. Son una descripción según los sellos van aconteciendo. Están los detalles en las trompetas y en las copas. La hermana Sandra de León, bendiciones, pastor, bonita enseñanza, saludos desde El Salvador. Amén, un abrazo, hermanos. Y por último, Antonia Flores, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén y amén. Hermana Antonia, que Dios le bendiga, bendiciones. Bueno, hermanos, vamos a orar para despedirnos en esta noche y dar gracias a Dios. Señor, gracias
por este tiempo que hemos estado estudiando el tercer sello, Señor. Padre Santo, danos el conocimiento y sobre todo la unción de parte tuya para seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén.